La vieja sala de conciertos permanecía en silencio aquella tarde de martes. Las partículas de polvo danzaban con la luz del sol que entraba a raudales por los altos ventanales. Dentro de la sala de ensayo, un famoso pianista llamado Richard Carmichael estaba sentado al piano de cola, practicando escalas con precisión mecánica. Llevaba 30 años enseñando música y su reputación era a la vez respetada y temida. Los alumnos cuchicheaban sobre sus duras críticas y sus estándares imposibles. Afuera, en el pasillo, un niño llamado Marcus esperaba con su madre, Sara. Marcus tenía solo 8 años y una sonrisa radiante que parecía no desvanecerse nunca, a pesar de las dificultades que la vida le había presentado. Nació completamente ciego, pero su mundo estaba lleno de sonidos que la mayoría de la gente ni siquiera percibía. Podía oír el zumbido de las luces fluorescentes, el ritmo de los pasos, y lo más importante, las hermosas melodías que parecían flotar en el aire cada vez que alguien tocaba música. Sara miró a su hijo con el corazón apesadumbrado por la preocupación. Ya habían visitado a 4 profesores de música y todos los habían rechazado. Algunos fueron amables y se excusaron diciendo que tenían la agenda llena. Otros fueron más directos, diciendo que no tenían experiencia enseñando a estudiantes ciegos, pero Sara sabía que su hijo tenía algo especial. En casa, Marcus se sentaba durante horas frente al viejo teclado, tocando melodías que oía en la radio o componiendo sus propias canciones. Sus dedos se movían sobre las teclas como si tuvieran ojos propios. La puerta de la sala de ensayo se abrió y apareció un hombre de aspecto severo. Richard Carmichael era alto y delgado, con el pelo gris perfectamente peinado hacia un lado. Sus ojos eran fríos y escrutadores mientras miraba a Sara y luego a Marcus. No sonrió ni ofreció un saludo cordial. Simplemente les dijo que podían pasar para la evaluación. Marcus tomó la mano de su madre al entrar en la sala. El lugar olía a madera vieja y a barniz. Marcus podía oír el eco de sus pasos sobre el suelo de madera. Pero lo que captó su atención de inmediato fue el piano de cola que se encontraba en el centro de la sala. Incluso sin verlo, Marcus podía sentir su presencia, la promesa de música a punto de ser liberada. Richard señaló una silla para Sara y luego se dirigió directamente a Marcus. Su voz era monótona y profesional mientras le hacía preguntas básicas sobre su experiencia musical. Marcus respondía a cada pregunta con entusiasmo, iluminándose el rostro. Cada vez que hablaba de música, explicó cómo le encantaba escuchar a compositores clásicos, cómo intentaba recrear sus piezas en su teclado en casa y cómo la música le hacía sentir que podía ver colores y formas. Él, pianista, escuchaba sin expresión. Cuando Marcus terminó de hablar, Richard se acercó al piano de cola y se sentó. Tocó una melodía sencilla, solo 8 notas seguidas. Luego se giró hacia Marcus y le pidió que la repitiera. Sara contuvo la respiración. Este era el momento que los había vencido en otros estudios. Los profesores ponían a prueba a Marcus y luego le explicaban con delicadeza que aprender piano requería instrucción visual, leer partituras y observar la posición de las manos. Marcus se acercó al piano con cuidado, tanteando el borde del banco con las manos antes de sentarse. Colocó sus pequeñas manos sobre las teclas, respiró hondo y luego tocó las 8 notas a la perfección. El sonido era claro y preciso. Richard arqueó ligeramente las cejas, pero no dijo nada. Tocó una secuencia más compleja, 16 notas con ritmos variados. De nuevo, Marcus la repitió a la perfección. Durante los siguientes 20 minutos, Richard continuó poniendo a prueba al chico. Cada melodía se volvía más complicada, con patrones intrincados y cambios de tonalidad inesperados. Marcus no vacilaba en ningún momento. Sus dedos encontraban las teclas correctas siempre, y más aún, tocaba con sentimiento. Cuando la melodía era triste, su toque era delicado. Cuando era alegre, su interpretación se volvía más enérgica. Finalmente, Richard se detuvo. Permaneció en silencio durante un largo rato,
mirando fijamente las teclas del piano. Sara no lograba descifrar su expresión. Estaba impresionado. ¿Molesto? Apretó las manos nerviosamente, preparándose para otro rechazo. Richard se giró para mirarlos a ambos. Su voz era fría y distante cuando habló. Le dijo a Sara que, si bien Marcus tenía un oído musical excelente, eso no era suficiente para convertirse en un verdadero pianista. El piano, explicó, era un instrumento que requería vista. Los estudiantes necesitaban leer partituras complejas, observar la posición de sus manos, coordinar sus movimientos visualmente y aprender observando las demostraciones de sus profesores. La sonrisa de Marcus se desvaneció mientras escuchaba las palabras. Había oído cosas similares antes, pero algo en el tono de este hombre lo hacía aún más doloroso. Richard continuó, diciendo que había formado a docenas de pianistas profesionales a lo largo de su carrera y que sabía lo que se necesitaba para triunfar. Sin vista, Marcus siempre estaría limitado. Podría aprender a tocar canciones sencillas de oído, pero nunca alcanzaría la verdadera maestría. Nunca actuaría en conciertos de verdad ni comprendería las complejidades más profundas del piano. De música clásica. Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero parpadeó para contenerlas. Empezó a levantarse, lista, para tomar la mano de su hijo y marcharse con la poca dignidad que les quedaba. Pero antes de que pudiera moverse, Richard dijo algo que hizo que el ambiente se volviera más pesado. Miró directamente a Marcus y pronunció las palabras que resonarían en esa habitación durante años. Le dijo al joven ciego que debía aceptar la realidad y buscar otro camino. En la vida, la música podía ser un pasatiempo, algo para disfrutar. Pero Marcus debía entender que nunca podría tocar el piano a nivel profesional. Las limitaciones eran simplemente demasiado grandes. La habitación quedó en silencio. A Sara se le partió el corazón al ver cómo se desplomaban los hombros de su hijo. Las manos de Marcus, que momentos antes habían estado tan seguras sobre las teclas del piano, ahora colgaban flácidas a sus costados. La alegría que solía irradiar de él pareció apagarse. Pero entonces sucedió algo inesperado. Marcus levantó la cabeza. Aunque no podía ver al pianista, giró la cara hacia donde estaba sentado. Su voz era tranquila pero firme al hablar. Le dijo a Richard que entendía lo que decía, pero que tenía una petición. ¿Podría tocar una pieza más antes de irse? Solo una canción en la que había estado trabajando en casa. Richard pareció sorprendido por la petición. Miró su reloj con evidente impaciencia. Su siguiente alumno llegaría pronto, y ya había dejado clara su evaluación, pero algo en la serena dignidad del chico lo hizo detenerse. Tras un momento, suspiró y asintió brevemente, señalando el piano. Marcus se levantó y regresó al piano de cola. Se sentó en el banco y respiró hondo. Su madre lo observaba desde su silla, con una mezcla de orgullo y tristeza en el pecho. No tenía ni idea de lo que su hijo iba a tocar, pero sabía que sería especial. Marcus siempre ponía el alma en su música. El chico colocó las manos sobre las teclas y comenzó a tocar. Las primeras notas que salieron del piano de cola fueron suaves y tentativas, como las primeras gotas de lluvia antes de una tormenta. Los pequeños dedos de Marcus se movían sobre las teclas con una delicadeza que parecía imposible para un niño de su edad. Estaba tocando el nocturno en mi bemol mayor de Chopin, una pieza conocida por su profundidad emocional y su dificultad técnica. Era una composición que incluso los pianistas experimentados abordaban con respeto. La expresión de Richard Carmichael cambió de inmediato. Sus ojos se abrieron de par en par y se inclinó hacia adelante en su silla. Aquella no era la simple melodía de un niño que había aprendido algunas canciones de oído. Era una interpretación real, con técnica, dinámica y, lo más notable, una interpretación emocional genuina. Las manos del niño se movían con seguridad, sus dedos se curvaban naturalmente como debían,
Sus muñecas estaban colocadas correctamente a pesar de no haber visto nunca una demostración adecuada. Sara observaba a su hijo con lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas. Había oído a Marcus practicar esta pieza en casa en su viejo teclado electrónico, pero oírla en este magnífico piano de cola era completamente diferente. Los ricos tonos llenaban la sala, cada nota resonaba con claridad y precisión. La melodía parecía pintar imágenes en el aire, contando una historia sin palabras. Marcus tocaba como si se hubiera olvidado de que había alguien más en la habitación. Su rostro reflejaba una concentración absoluta, pero también paz. Ese era su lugar al piano, creando belleza con sus manos. Cuando la pieza requería toques más suaves, sus dedos apenas rozaban las teclas. Cuando exigía fuerza, todo su cuerpo se entregaba a la música, moviendo los hombros, meciendo la cabeza ligeramente al ritmo. Los aspectos técnicos de su interpretación eran impresionantes, pero lo que realmente asombró a Richard fue la interpretación. Marcus comprendía la emoción tras cada frase. Sabía exactamente cuándo ralentizar el ritmo para lograr un efecto dramático, cuándo aumentar la intensidad y cuándo dejar que la música respirara. Eran instintos que normalmente tardaban años en desarrollarse. Sin embargo, este niño ciego de 8 años los poseía de forma natural. A medida que la pieza continuaba, Richard se dio cuenta de que se le olvidaba respirar. En sus 30 años de docencia, había conocido a alumnos con mucho talento. Ciertamente, había formado a pianistas que alcanzaron el éxito, que actuaron en prestigiosos escenarios y ganaron concursos. Pero un talento natural de tal magnitud era extraordinariamente raro. Quizás solo lo había presenciado 2 veces antes en toda su carrera, y nunca en alguien tan joven. Llegó la sección central del nocturno, donde la melodía se vuelve más compleja, con notas rápidas que caían en cascada como agua sobre las rocas. Los dedos de Marcus volaban sobre las teclas con precisión. No hubo errores, ni vacilaciones. Cada nota estaba exactamente donde debía estar, tocada con el ritmo y el énfasis correctos. Su memoria muscular era perfecta, pero más que eso, parecía sentir la música desde lo más profundo de su ser. Sara notó que otras personas se habían reunido fuera de la puerta de la sala de ensayo. Estudiantes y profesores que pasaban por el pasillo se detuvieron al oír la música. Se quedaron en silencio, sin querer perturbar lo que sucedía dentro, pero incapaces de alejarse del hermoso sonido. Algunos habían estudiado piano durante años y reconocían la dificultad de lo que oían. Otros simplemente sabían que estaban experimentando algo especial. Richard permaneció completamente inmóvil, su frialdad anterior desvaneciéndose con cada compás. Empezó a ver claramente sus propios prejuicios por primera vez. Había mirado a Marcus y solo había visto limitaciones, solo obstáculos. Había permitido que sus ideas rígidas sobre cómo se debía enseñar piano lo cegaran ante la verdad evidente. Este chico no solo tenía oído para la música. Tenía un don genuino y extraordinario que trascendía los requisitos habituales de la formación musical. La pieza avanzaba hacia su conclusión. La melodía volvía al suave ambiente contemplativo del comienzo. La interpretación de Marcus se volvió aún más tierna. Cada nota interpretada con exquisito cuidado. Sus manos se movían con la destreza de alguien que había pasado toda una vida al piano. Sin embargo, seguía siendo solo un niño. Sus piernas apenas tocaban el suelo mientras estaba sentado en el banco. Cuando la última nota sonó y se desvaneció lentamente en el silencio, nadie se movió. La habitación parecía aferrarse a ese último tono, reacia a dejarlo ir. Marcus mantuvo las manos sobre las teclas un instante más, con la cabeza inclinada como en oración o gratitud. Luego levantó las manos y las cruzó sobre su regazo, girando el rostro hacia donde recordaba que estaba sentado el maestro. Richard se dio cuenta de que le temblaban las manos. Las miró con sorpresa. En todos sus años de enseñanza y música,
No recordaba la última vez que la música lo había afectado tan profundamente. Sintió que algo se resquebrajaba en su interior. Un muro que había construido durante décadas de estándares rigurosos y juicios severos. Este niño ciego le acababa de mostrar la verdadera esencia de la música. No se trataba de leer notas en una partitura, ni de la posición perfecta de las manos, ni de ninguna de las cuestiones técnicas a las que había dedicado su carrera. Se trataba de conexión, de sentimiento y de la misteriosa capacidad de traducir la emoción en sonido. Sara se secó las lágrimas y esperó a que el profesor hablara. Notó que algo había cambiado en su actitud. Pero tenía miedo de ilusionarse. Ya se habían llevado tantas decepciones. Extendió la mano y tocó suavemente el hombro de Marcus, haciéndole saber que estaba allí, que estaba orgullosa de él pasara lo que pasara. El silencio se prolongó. Finalmente, Richard se aclaró la garganta. Cuando habló, su voz era diferente a la de antes. La frialdad había desaparecido, reemplazada por algo que sonaba casi como asombro. Le preguntó a Marcus dónde había aprendido a tocar así, quién le había enseñado. Marcus giró la cara hacia su madre, y ella respondió por él. Explicó que nadie le había enseñado formalmente. Tenían un viejo teclado en casa que su madre les había dejado. Marcus había empezado a pulsar teclas cuando tenía 3 años, buscando notas que sonaran bien juntas. A medida que crecía, escuchaba grabaciones y aprendía a recrear lo que oía. Ella había intentado encontrarle la instrucción adecuada, pero todos los maestros habían dicho que no era posible sin la vista. Richard se levantó de su silla y caminó lentamente hacia el piano. Miró las teclas, luego a Marcus, y después de nuevo las teclas. Su mente bullía de posibilidades, pero también de dudas sobre sí mismo. ¿Podría enseñarle a este niño? ¿Tendría la flexibilidad para adaptar sus métodos? Más importante aún, ¿merecía el privilegio de guiar un talento tan extraordinario? Le hizo a Marcus otra pregunta. Quería saber por qué el niño amaba tanto el piano, que lo impulsaba a practicar durante horas sin un maestro, sin ánimo, sin siquiera un instrumento adecuado. El rostro de Marcus se iluminó de inmediato. Su respuesta llegó, sin titubear. Dijo que cuando tocaba el piano, podía ver, no con los ojos, sino con algo más profundo. La música creaba formas y colores en su mente. Las canciones alegres eran de un amarillo brillante y un naranja cálido. Las canciones tristes eran de un azul profundo y un púrpura suave. Cuando tocaba, ya no estaba ciego. Podía ver mundos enteros que existían solo en los sonidos que creaba. Richard sintió un nudo en la garganta por la emoción. Había tocado y enseñado piano durante la mayor parte de su vida. Pero en algún momento, había olvidado esta verdad esencial. La música no se trataba de perfección ni de dominio técnico. Se trataba de visión, de ver y compartir cosas que no podían expresarse de ninguna otra manera. Este niño ciego lo entendía mejor que él. La gente que estaba fuera de la puerta seguía allí, esperando a oír qué sucedería a continuación. Algunos conocían la reputación de Richard. Sabían que rara vez aceptaba nuevos alumnos. Y cuando lo hacía, elegía solo a aquellos que creía que tenían potencial para una carrera seria. Se preguntaban qué le diría a este chico. Richard Carmichael hizo algo que no había hecho en años. Se arrodilló junto al banco del piano, poniéndose a la altura de los ojos de Marcus. Aunque, como el chico no podía verlo, Richard sintió que era importante tratarlo así, con humildad, en lugar de la autoridad que solía mostrar a sus alumnos. Su voz era suave al hablar, y Sara tuvo que inclinarse hacia adelante para oírlo. Richard le dijo a Marcus que se había equivocado, completamente equivocado. Había dejado que su pensamiento limitado le impidiera ver algo extraordinario. Admitió que en todos sus años de enseñanza, nunca había oído a nadie tocar con una musicalidad tan natural. El chico tenía un don que no se podía enseñar, una conexión con la música que la mayoría de los pianistas pasan toda su vida intentando alcanzar.
Marcus inclinó la cabeza, escuchando atentamente las palabras del profesor. Podía oír algo diferente en la voz del hombre ahora. La frialdad había desaparecido, reemplazada por calidez y sinceridad. El corazón de Sara empezó a latir con fuerza. ¿Podría ser este finalmente el momento que habían estado esperando? Richard continuó hablando. Dijo que si Marcus estaba dispuesto, sería un honor para él convertirse en su profesor. Pero fue sincero sobre los desafíos que les esperaban. Nunca antes había dado clase a un alumno ciego. Sus métodos tendrían que cambiar por completo. No habría partituras que leer, ni demostraciones visuales que seguir. Tendrían que crear su propia forma de aprender, descubriendo que funcionaba a través del método de ensayo y error. Hizo una pausa y añadió algo que lo sorprendió incluso a él mismo. Dijo que sospechaba que Marcus no solo sería su alumno. El chico también sería su maestro, mostrándole nuevas formas de comprender y compartir la música. Richard se dio cuenta de que esta oportunidad era tan valiosa para él como lo sería para Marcus. El rostro de Marcus se iluminó con la sonrisa más radiante. Le preguntó a Richard si hablaba en serio, si lo decía de verdad. El famoso profesor, el hombre que hacía solo unos minutos había dicho que nunca tocaría el piano de verdad, ahora se ofrecía a enseñarle. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Richard le puso la mano suavemente en el hombro a Marcus. Le prometió que hablaba en serio. Le sugirió que empezaran con 2 clases por semana y que no le cobraría nada hasta que estuviera seguro de que realmente podía ayudar a Marcus a progresar. Esta iba a ser una experiencia de aprendizaje para ambos. Sara no pudo contenerse más. Se levantó rápidamente y se cubrió la boca con las manos, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Había luchado tanto por este momento, visitando a un profesor tras otro, negándose a renunciar al sueño de su hijo. Y ahora, por fin, alguien veía lo que ella siempre había visto. Alguien reconocía que la ceguera de Marcus no era una limitación para su capacidad musical. Era simplemente una forma diferente de experimentar y crear música. La noticia de lo que había sucedido en aquella sala de ensayo se extendió por la escuela de música como la pólvora. Para cuando Richard abrió la puerta, un pequeño grupo se había congregado en el pasillo. Tanto alumnos como profesores querían saber del niño ciego que había interpretado el nocturno de Chopin con tanta belleza. Algunos se mostraban escépticos, suponiendo que la historia había sido exagerada. Otros sentían curiosidad por saber cómo Richard adaptaría sus métodos de enseñanza, conocidos por su rigidez. Durante las siguientes semanas, Richard descubrió que enseñar a Marcus le exigía reinventar por completo su enfoque. En lugar de señalar la partitura y mostrar la posición de los dedos, tenía que describirlo todo verbalmente. Tocaba una frase y luego explicaba cómo se movían sus manos, qué hacía cada dedo y cuánta presión debía aplicar. Marcus absorbía todo como una esponja. Su memoria era asombrosa por su precisión. Desarrollaron un sistema con marcadores táctiles en las teclas del piano para que Marcus pudiera orientarse rápidamente. Richard se grababa tocando piezas lentamente, explicando cada sección en detalle para que Marcus pudiera escuchar en casa y practicar. Pero lo más importante es que Richard aprendió a confiar en los instintos de Marcus. El niño a menudo encontraba soluciones de digitación diferentes a los métodos tradicionales, pero que se adaptaban mejor a su forma de aprender. Una tarde, aproximadamente un mes después de haber comenzado las clases, Richard invitó a varios colegas a observar una sesión de práctica. Algunos habían expresado dudas sobre si un estudiante ciego podría progresar realmente en el piano clásico. No eran crueles, simplemente realistas sobre los requisitos tradicionales del estudio musical serio. Richard quería mostrarles lo que había descubierto. Marcus llegó con su madre como de costumbre, completamente ajeno a que tendría público. Richard había decidido no contarle nada sobre los observadores, queriendo que el niño tocara con naturalidad, sin la presión de la actuación. Mientras Marcus comenzaba a trabajar en una invención de Bach,
Los profesores que habían venido a observar intercambiaron miradas de asombro. Los dedos del niño se movían con confianza y precisión. Cuando Richard hacía correcciones, Marcus las implementaba de inmediato, adaptándose su memoria muscular sin necesidad de confirmación visual. Hacía preguntas inteligentes sobre fraseo e interpretación que demostraban una profunda comprensión musical. No se trataba simplemente de un niño con buen oído. Era un estudiante aplicado que progresaba rápidamente. Al finalizar la sesión, cuando Ed, Sarah y Marcus se marcharon, los colegas de Richard lo rodearon con preguntas. ¿Cómo le había enseñado al niño a encontrar las teclas con tanta precisión? ¿Cómo recordaba Marcus patrones de digitación tan complejos? Richard explicó sus métodos, pero fue sincero. Gran parte del progreso de Marcus provenía de su propia determinación y habilidad natural, no de ninguna técnica de enseñanza especial. Una de las profesoras mayores, una mujer llamada Margaret, que había sido escéptica desde el principio, hizo la pregunta que todos se hacían. Quería saber si Richard realmente creía que Marcus podría tener una carrera profesional. ¿Podría actuar en conciertos? ¿Podría competir con pianistas de renombre que tenían acceso a toda la gama de métodos de formación tradicionales? Richard guardó silencio un momento, considerando cuidadosamente su respuesta. Entonces dijo algo que lo sorprendió a todos. Les dijo que Marcus no solo tenía el potencial para competir con otros pianistas. Creía que el niño tenía el potencial para convertirse en uno de los mejores pianistas de su generación. La forma en que Marcus entendía la música, la profundidad emocional que aportaba a cada pieza, no eran cosas que se pudieran enseñar. Eran dones. Y Marcus los tenía en abundancia. No todos estaban de acuerdo con la evaluación de Richard. Algunos profesores pensaban que era demasiado optimista, dejando que su apego emocional a Marcus nublara su juicio profesional. Señalaban los obstáculos prácticos. ¿Cómo se desenvolvería Marcus en grandes salas de conciertos? ¿Cómo manejaría la presión de actuar sin referencias visuales? ¿Cómo aprendería nuevas piezas con la suficiente rapidez como para construir un repertorio profesional? Pero Richard tenía fe en su alumno. Había visto algo en esa primera sesión de práctica que lo convenció de que Marcus era especial. Y a medida que las semanas se convirtieron en meses, esa convicción no hizo más que fortalecerse. Marcus aprendía piezas en la mitad del tiempo que les tomaba a otros estudiantes. Sus interpretaciones tenían una madurez que desmentía su corta edad. Y lo más importante, amaba la música con una pasión que inspiraba a todos a su alrededor. 6 meses después de comenzar a trabajar juntos, Richard tomó una decisión. Le dijo a Sarah que quería inscribir a Marcus en un concurso regional juvenil de piano. Sería la primera actuación pública del niño, una oportunidad para tocar frente a jueces y público. Sarah estaba nerviosa por exponer a Marcus a posibles críticas y rechazo, pero Richard le aseguró que el niño estaba listo. Marcus estaba emocionado por la competencia. Nunca había tocado para nadie más que para su madre y Richard. La idea de compartir su música con un público más amplio lo entusiasmaba. Durante semanas, practicó su pieza para la competencia, una sonata de Mozart que requería tanto precisión técnica como interpretación expresiva. La noche anterior a la competencia, Richard no pudo dormir. Se quedó despierto preguntándose si había tomado la decisión correcta. ¿Estaba Marcus realmente preparado para esto? ¿Y si los jueces no apreciaban su estilo único? ¿Y si se centraban en los aspectos poco convencionales de su interpretación en lugar de reconocer su talento? Richard se dio cuenta de que estaba más nervioso que su alumno. La mañana de la competencia llegó radiante y despejada. Sarah vistió a Marcus con su mejor ropa, una camisa blanca y pantalones oscuros que lo hacían parecer mayor de sus 9 años. Llegaron temprano al lugar y Richard los recibió en el vestíbulo. Podía sentir cómo le latía el corazón mientras caminaban por la elegante sala de conciertos.
Otros jóvenes pianistas y sus familias llenaban el espacio, todos preparándose para su momento en el escenario. Algunos estudiantes practicaban patrones de digitación en el aire. Otros repasaban sus partituras por última vez. Los padres ofrecían ánimos y consejos de última hora. En medio de esta energía nerviosa, Marcus permanecía sentado con calma, con las manos entrelazadas en el regazo y una leve sonrisa en el rostro. Cuando oyeron su nombre, Marcus se puso de pie y tomó la mano de su madre. Ella lo guió hasta las escaleras del escenario y luego Richard tomó el relevo, acompañando al niño hasta el banco del piano y asegurándose de que estuviera cómodo. El público guardó silencio al darse cuenta de que el concursante era ciego. Algunos cuchicheaban con sus vecinos, preguntándose cómo funcionaría aquello. Marcus colocó las manos sobre las teclas del piano, sintiendo su familiar suavidad bajo sus dedos. Respiró hondo y comenzó a tocar. Las primeras notas de la sonata para piano número 16 de Mozart llenaron la sala de conciertos con una claridad cristalina. Sus pequeñas manos se movían por el teclado con precisión y gracia, cada nota perfectamente sincronizada y matizada. Entre el público, Sara se aferraba al reposabrazos de su asiento con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. A su lado, Richard se inclinaba hacia adelante, su oído profesional, captando cada matiz de la interpretación de Marcus. El chico tocaba incluso mejor que en los ensayos. Quizás era la calidad superior del piano de cola, o tal vez la energía de tocar ante un público. Pero algo mágico estaba ocurriendo en ese escenario. Los jueces estaban sentados en una mesa cerca del frente, con rostros impasibles mientras tomaban notas en sus hojas de puntuación. Eran expertos, músicos experimentados que habían escuchado a cientos de jóvenes pianistas a lo largo de los años, sabían distinguir el talento genuino de la mera competencia técnica. Mientras escuchaban a Marcus, sus plumas se ralentizaron, hasta detenerse. Una jueza, una mujer canosa que había sido pianista profesional durante 4 décadas, se reclinó en su silla con los ojos muy abiertos. Marcus interpretó el primer movimiento de la sonata con seguridad. La música de Mozart requiere un delicado equilibrio entre precisión y expresión, y el niño demostró dominio de ambas. Sus dedos recorrían los pasajes rápidos con fluidez y sin titubear. Y cuando la música requería delicadeza, su toque se volvía ligero como una pluma. No solo tocaba notas, sino que contaba una historia, creando un diálogo entre diferentes temas musicales. Otros concursantes y sus padres observaban desde el lateral del escenario, inicialmente curiosos por ver cómo actuaría un niño ciego. A medida que la pieza continuaba, la curiosidad se transformó en auténtica admiración. Una adolescente que acababa de interpretar su propia pieza se inclinó hacia su madre y le susurró que Marcus era increíble. Su madre asintió, incapaz de apartar la vista de la pequeña figura al piano. Comenzó el segundo movimiento, más lento y contemplativo que el primero. Esta sección pone a prueba la capacidad del pianista para mantener las líneas melódicas y crear profundidad emocional. Marcus la abordó con una madurez admirable. Comprendió que no se trataba solo de un ejercicio técnico. Era una meditación, un momento de reflexión dentro de la obra completa. Su fraseo era natural y fluido, respirando con la música en lugar de imponerle una estructura rígida. Richard se encontró conteniendo las lágrimas. Había pasado 30 años enseñando piano, volviéndose cada vez más cínico respecto a la educación musical. Demasiados alumnos tocaban correctamente pero sin alma, ejecutando las piezas mecánicamente sin captar su esencia. Marcus le recordó por qué se había enamorado de la música en primer lugar. El niño tocaba con pura alegría, con plena presencia, con total entrega a la belleza que estaba creando. Uno de los jueces, un hombre de aspecto severo conocido por sus duras críticas, dejó la pluma, cruzó los brazos y simplemente escuchó, con una leve sonrisa.
apareciendo en su rostro generalmente serio. Había venido a esta competición esperando oír interpretaciones competentes, de niños bien formados. No esperaba oír un virtuosismo de tal calibre de nadie, y mucho menos de un niño de 9 años. Llegó el movimiento final, el tempo aumentando a medida que el espíritu lúdico de Mozart emergía en cascadas de escalas y alegres saltos melódicos. Los dedos de Marcus volaban sobre las teclas con una velocidad deslumbrante. Esta era la sección más técnicamente exigente de la pieza, y el niño la interpretó a la perfección. Sus manos se cruzaban con fluidez. Su ritmo se mantuvo firme incluso en los pasajes más complejos, y su dinámica moldeó la música con un contraste inteligente. Cuando Marcus se acercaba a las frases finales, todo el auditorio pareció contener la respiración. Los compases finales culminaron en una conclusión satisfactoria, y cuando sonó el último acorde, hubo un momento de silencio absoluto. Entonces el público estalló en aplausos. La gente se puso de pie y aplaudió con entusiasmo. Algunos gritaron palabras de elogio y ánimo. Marcus levantó las manos del teclado y giró el rostro hacia el sonido de los aplausos. Su sonrisa era radiante. Se puso de pie e hizo una pequeña reverencia, tal como Richard le había enseñado. Sara lloraba abiertamente, con la mano presionada contra el corazón. Richard estaba de pie, aplaudiendo con más fuerza que nadie, con orgullo reflejado en los ojos. Los jueces deliberaron brevemente entre sí, con una discusión más animada de lo habitual. La mujer de cabello rubio hablaba con énfasis sobre algo, gesticulando con las manos para enfatizar. El hombre severo asintió en señal de aprobación. El tercer juez, un músico más joven que impartía clases en un prestigioso conservatorio, sonreía y negaba con la cabeza con aparente incredulidad. Después de que Marcus abandonara el escenario con la guía de Richard, varios otros jóvenes pianistas interpretaron sus piezas para el concurso. Algunos eran bastante buenos, demostrando años de formación y talento natural. Pero algo había cambiado en el ambiente de la sala. Todos los que habían escuchado tocar a Marcus sabían que habían presenciado algo extraordinario. Las demás interpretaciones, por muy hábiles que fueran, parecían carecer de la misma profundidad y autenticidad emocional. Durante el intermedio, antes de que se anunciaran los resultados, otros padres y profesores se acercaron a Sara para preguntarle por Marcus. Querían saber su historia, cómo había aprendido a tocar, quién le había enseñado. Sara respondió a sus preguntas con amabilidad, explicándoles su propia búsqueda de un profesor y la suerte que tuvieron al encontrar a Richard. Un hombre mayor que estaba sentado cerca del escenario se acercó y se presentó como pianista de concierto jubilado. Le dijo a Sara que en sus 50 años de trayectoria como intérprete y profesor, rara vez había escuchado a alguien tocar con tanta naturalidad musical. Le preguntó si podía conocer a Marcus personalmente. Sara aceptó, conmovida por su amabilidad. Cuando el hombre habló con Marcus, no lo trató con condescendencia ni se centró en su ceguera. En cambio, le hizo preguntas inteligentes sobre cómo Marcus concebía el fraseo y la interpretación musical. Marcus respondió reflexivamente, explicando que imaginaba la música como colores y formas, y que diferentes compositores tenían diferentes texturas en su mente. El anciano pianista quedó fascinado, diciendo que este enfoque sintético de la música era algo sobre lo que había leído, pero que nunca había experimentado directamente. Finalmente, llegó el momento de que los jueces anunciaran los resultados del concurso. La sala quedó en silencio cuando la jueza principal, la mujer de cabello rubio, se acercó al micrófono en el escenario. Comenzó, felicitando a todos los jóvenes intérpretes por su dedicación y habilidad. Luego explicó que, si bien todos los concursantes habían tocado admirablemente, los jueces habían llegado a una decisión unánime sobre el ganador. Hizo una pausa, para crear un efecto dramático, y Sara extendió la mano hacia Marcus. El niño parecía tranquilo,
Pero Sara pudo sentir su palma ligeramente húmeda por la nerviosa anticipación. Richard estaba de pie junto a ellos, con una expresión cuidadosamente neutral, pero por dentro rezaba para que los jueces hubieran reconocido lo que él sabía que era cierto. El juez anunció que el ganador del primer lugar del concurso juvenil de piano era Marcus. La sala estalló en aplausos una vez más, incluso más fuertes que antes. El rostro de Marcus mostraba una alegría pura mezclada con incredulidad. Sara abrazó a su hijo con fuerza, con lágrimas que corrían libremente por sus mejillas. Richard puso su mano en el hombro del niño, apretando suavemente, incapaz de hablar debido al nudo en su garganta. Mientras Marcus regresaba al escenario para recibir su trofeo, todo el público le brindó una ovación de pie. Los demás concursantes y sus familias también aplaudieron, reconociendo que la decisión no solo era justa, sino obvia. Marcus había tocado a un nivel superior a su edad, superior a su limitado tiempo de entrenamiento, superior a lo que cualquiera hubiera esperado de un niño ciego en un concurso juvenil regional. El juez de cabello rubio le entregó a Marcus su trofeo y le habló en voz baja. Ella le dijo que llevaba 20 años siendo jurado en concursos de piano y que su interpretación había sido una de las más conmovedoras que jamás había escuchado. Lo animó a continuar sus estudios, diciéndole que el mundo necesitaba escuchar su talento. Marcus le dio las gracias con voz suave pero sincera. Tras la ceremonia, varios profesores de música y directores de prestigiosos programas se acercaron a Richard. Querían saber más sobre Marcus, sobre su formación, sobre su potencial. Una mujer de una reconocida academia de música para jóvenes prodigios preguntó si Marcus podría estar interesado en su programa. Richard prometió hablarlo con Marcus y su madre, pero su instinto protector ya se había despertado. No quería que Marcus se sintiera presionado ni apurado para nada. Esa noche, de camino a casa, Marcus iba sentado en el asiento trasero sosteniendo su trofeo, recorriendo con los dedos su superficie para comprender su forma. Estaba callado, asimilando todo lo sucedido. Sara lo miró por el retrovisor, con el corazón lleno de gratitud y esperanza. Su hijo había demostrado hoy que sus sueños eran posibles, que su ceguera no definía sus límites. La noticia de la victoria de Marcus en el concurso se extendió por la comunidad musical local y más allá. Un periodista del periódico regional se enteró del niño ciego, que había ganado el concurso juvenil de piano y solicitó una entrevista. Sara dudó al principio, preocupada por exponer a Marcus a demasiada atención demasiado pronto, pero Richard la animó a aceptar. Creía que el mundo debía conocer el talento de Marcus y que su historia podría inspirar a otros niños que se enfrentan a desafíos. El artículo apareció en la portada de la sección de arte, con una foto de Marcus al piano. El titular decía: pianista ciego de 9 años asombra a los jueces del concurso. La reportera había captado la esencia del logro de Marcus, describiendo su interpretación con genuina admiración, al mismo tiempo, con respeto por su discapacidad. Citó a los jueces del concurso, quienes hablaron con entusiasmo sobre la musicalidad natural y la profundidad emocional de Marcus. La respuesta al artículo fue abrumadora. El teléfono de Sara no paraba de sonar con llamadas de personas que querían apoyar la educación musical de Marcus. Una tienda de pianos local se ofreció a prestarles un piano acústico de calidad para su casa. Un empresario adinerado que había leído el artículo se puso en contacto con ellos para ofrecerles una beca para las clases de Marcus. Escuelas de música de todo el estado enviaron información sobre sus programas. Pero con la atención positiva surgieron desafíos inesperados. Algunas personas cuestionaban si era apropiado celebrar el logro de Marcus tan públicamente. Les preocupaba que centrarse en su ceguera fuera condescendiente, sugiriendo que se le elogiaba no por su talento real, sino por superar la discapacidad. Otros se preguntaban si la presión de la atención pública perjudicaría su desarrollo como músico. Richard habló de estas preocupaciones con Sara durante una de las clases menos exigentes de Marcus. Ambos coincidieron en que
Si bien la atención era halagadora, debían ser cautelosos. Marcus seguía siendo solo un niño, y su amor por la música debía permanecer puro y alegre, sin verse agobiado por expectativas ni presión pública. Decidieron rechazar la mayoría de las solicitudes de entrevistas y centrarse en la educación y el desarrollo de Marcus. A medida que Marcus continuaba sus estudios con Richard, su progreso fue notable. A los 10 años, ya tocaba piezas que suponían un reto para estudiantes adolescentes avanzados. Su repertorio se amplió para incluir obras de Beethoven, Rachmaninoff, Debussy y compositores contemporáneos. Cada nueva pieza parecía desbloquear algo diferente en su interpretación, revelando nuevas dimensiones de su personalidad musical. Richard adaptaba continuamente sus métodos de enseñanza, aprendiendo junto a su alumno. Descubrió que Marcus tenía una habilidad casi sobrenatural para memorizar música. Tras escuchar una pieza solo unas pocas veces, Marcus podía reproducirla con una precisión increíble. Sus dedos parecían mapear el teclado en su mente, creando una imagen mental tridimensional, quizás más vívida que la memoria visual. Pero Richard también se esforzó mucho para que Marcus desarrollara una técnica adecuada. El talento natural solo podía llevar a alguien hasta cierto punto. El verdadero dominio requería práctica disciplinada y atención a los detalles técnicos. Le enseñó a Marcus ejercicios para fortalecer sus dedos, métodos para prevenir lesiones y maneras de desarrollar resistencia para piezas más largas. Marcus abordó estos estudios técnicos con el mismo entusiasmo que ponía al aprender nuevas composiciones. Cuando Marcus cumplió 11 años, Richard sintió que estaba listo para otro desafío importante. Quería inscribir a Marcus en un concurso nacional juvenil de piano, uno que atraía a los jóvenes pianistas más talentosos de todo el país. Este sería un nivel de competencia mucho más alto que el concurso regional que Marcus había ganado 2 años antes. Los jueces serían músicos de renombre y los demás concursantes serían excepcionalmente hábiles. Sara estaba nerviosa ante la idea. El concurso regional había sido maravilloso, pero este evento nacional tenía mucho más en juego. ¿Y si Marcus no ganaba? ¿Y si se sentía desanimado o perdía la confianza en sus habilidades? Richard comprendía sus preocupaciones, pero creía que Marcus necesitaba ponerse a prueba a ese nivel. El talento del chico merecía ser reconocido en un escenario más importante, y la experiencia sería valiosa independientemente del resultado. Decidieron dejar que Marcus tomara la decisión por sí mismo. Cuando Richard le explicó la oportunidad, la respuesta de Marcus fue inmediata y entusiasta. Quería competir. La posibilidad de tocar para nuevos públicos y ser juzgado junto a los mejores jóvenes pianistas del país lo emocionaba en lugar de intimidarlo. Su valentía y confianza asombraron tanto a Richard como a Sara. Marcus eligió interpretar la sonata para piano número 8 de Beethoven, conocida como la Patética. Era una elección ambiciosa, una pieza que requería no solo dominio técnico, sino también una profunda comprensión emocional. El dramático comienzo exigía potencia y precisión. El lírico segundo movimiento requería un toque delicado y líneas melódicas sostenidas. El movimiento final exigía una brillante digitación y un ímpetu rítmico. Durante meses, Marcus trabajó en la sonata con intensa concentración. Richard lo presionó más que nunca, exigiendo perfección en cada frase, en cada cambio dinámico, en cada articulación. Quería que Marcus estuviera absolutamente preparado, que subiera al escenario de la competencia con total confianza en su dominio de la pieza. Marcus aceptó el reto, practicando durante horas cada día, refinando cada detalle hasta que la música se convirtió en una extensión de sí mismo. La competencia nacional se celebró en una importante sala de conciertos de la ciudad de Nueva York. Sara y Marcus volaron juntos, ya que ninguno de los dos había visitado la ciudad antes. La magnitud y la energía de Nueva York resultaron abrumadoras para un chico que había pasado toda su vida en un pueblo pequeño. Los sonidos eran intensos, una constante cacofonía de voces de tráfico y ruido urbano que dificultaba que Marcus se orientara.
Richard los recibió en su hotel, al que había llegado un día antes. Los llevó a la sala de conciertos para una sesión de práctica, queriendo que Marcus se familiarizara con el espacio y el piano que tocaría. La sala era magnífica, con techos altísimos y filas de butacas de terciopelo rojo. El piano de cola en el escenario era uno de los mejores instrumentos del país. Cuando Marcus se sentó al piano y tocó sus primeras notas, todos en la sala interrumpieron lo que estaban haciendo para escuchar. Los tramoyistas que colocaban las sillas, los demás concursantes que ensayaban entre bastidores, el personal del concurso que revisaba el equipo, todos se detuvieron para escuchar el sonido, incluso en una sala vacía durante un ensayo informal. La interpretación de Marcus captó la atención de todos. El día del concurso llegó con cielo gris y llovizna. Dentro de la sala de conciertos, casi 20 jóvenes pianistas competirían, cada uno excepcionalmente talentoso, cada uno representando años de entrenamiento intensivo y habilidad natural. Marcus era uno de los. Marcus, el concursante más joven y el único artista ciego, estaba entre bastidores antes de su actuación. Marcus permanecía sentado en silencio mientras los demás concursantes caminaban nerviosos de un lado a otro o practicaban patrones de digitación en el aire. Una chica de unos 14 años. Se le acercó y se presentó. Se llamaba Elena y le dijo a Marcus que lo había oído practicar el día anterior. Le comentó que tocaba maravillosamente y que era un honor para ella competir junto a él. Su amabilidad conmovió tanto a Marcus como a Sara. Cuando anunciaron el nombre de Marcus, este subió al escenario guiado por Richard. El público era mucho mayor que en la competición regional. Cientos de personas llenaban las butacas, incluyendo críticos musicales, directores de conservatorios, pianistas profesionales y familiares de los concursantes. Marcus podía oír el crujido de los programas, las conversaciones en voz baja, el público acomodándose para escuchar. Se sentó al piano y se tomó un momento para concentrarse. Richard le había enseñado a usar esos segundos para despejar su mente de todo excepto de la música. Marcus colocó las manos sobre las teclas y comenzó los dramáticos acordes iniciales del movimiento patético. El sonido llenó la sala con la pasión y la fuerza de Beethoven. Desde los primeros compases, quedó claro que se trataría de una interpretación extraordinaria. Marcus tocó con una madurez muy superior a sus 11 años. Los dramáticos contrastes del primer movimiento fueron ejecutados a la perfección. Acordes atronadores que daban paso a delicados pasajes con transiciones impecables. Su dominio técnico era impecable, pero aún más impresionante era su inteligencia musical. La forma en que moldeaba las frases y construía la intensidad emocional. El segundo movimiento, el famoso Adagio Canav, mostró una faceta diferente del arte de Marcus. Este movimiento es una de las piezas musicales más bellas jamás escritas, una meditación sobre la pérdida y la añoranza. Marcus lo interpretó con una ternura desgarradora, cada nota sostenida con un toque perfecto, la melodía elevándose sobre el suave acompañamiento. Varias personas del público se enjugaron las lágrimas. En la sección de jueces, 5 distinguidos músicos escuchaban con creciente asombro. Habían juzgado muchos concursos y escuchado a innumerables jóvenes talentosos. Pero Marcus era diferente. Su interpretación tenía una autenticidad y profundidad que no se podían enseñar. Un juez se inclinó hacia otro y le susurró que estaban presenciando algo verdaderamente especial. Comenzó el movimiento final, el tempo aumentando a medida que la energía de Beethoven regresaba. Los dedos de Marcus recorrían los pasajes difíciles con brillante claridad. Este movimiento exige tanto velocidad como control, y Marcus demostró un dominio absoluto. La música culminó en un emocionante final, y cuando Marcus tocó los acordes finales, la sala estalló en aplausos que duraron varios minutos. La ovación de pie para Marcus pareció sacudir los cimientos mismos de la sala de conciertos. La gente se levantó de sus asientos como si fueran arrastrados por hilos invisibles, sus aplausos atronadores y sostenidos. Entre bastidores,
Otros concursantes observaban con expresiones que iban desde la admiración hasta la incredulidad. Elena, la chica que había hablado con Marcus antes de su actuación, lloraba abiertamente, conmovida por lo que acababa de presenciar. Richard estaba de pie entre el público, con lágrimas que le corrían por las mejillas, sin molestarse en secárselas. Este era el momento con el que había soñado desde aquella primera sesión de práctica, cuando tan tontamente le había dicho a Marcus que jamás tocaría el piano de verdad. El chico no solo le había demostrado que estaba equivocado, sino que había superado todas sus expectativas, todas sus esperanzas. Richard sentía una profunda gratitud por haber tenido la oportunidad de formar parte del camino de Marcus. Sara se tapó la boca con ambas manos, abrumada por la emoción. Recordó a todos los profesores que los habían rechazado, a todas las personas que habían dicho que era imposible, a todos los momentos en que había dudado de si estaba haciendo lo correcto al alentar los sueños de Marcus. Ahora, de pie en aquella magnífica sala, escuchando a cientos de personas celebrar el don de su hijo, sabía que cada esfuerzo había valido la pena. Marcus tomó varias ramas, con el rostro radiante de alegría. Podía sentir la energía del aprecio del público inundándolo como olas. Por esto amaba la música. Esa conexión con otros seres humanos, esa capacidad de compartir algo hermoso que trascendía las palabras y tocaba directamente los corazones. Lo había dado todo. En esa actuación y la respuesta del público le indicó que habían recibido su don. Después de que todos los concursantes hubieran actuado, hubo un largo intermedio mientras los jueces deliberaban. La competencia estuvo reñida, con varias actuaciones verdaderamente excepcionales. Pero cuando los jueces se reunieron para comparar sus hojas de puntuación, llegaron rápidamente a un acuerdo. Marcus no solo había ganado la competencia, sino que había redefinido lo que creían posible para un joven pianista. El juez principal, un renombrado director de orquesta y pianista llamado Michael Chen, insistió en dar los resultados personalmente. Cuando subió al escenario para anunciar a los ganadores, primero habló sobre el extraordinario nivel de talento que habían presenciado ese día. Cada concursante, dijo, había demostrado una habilidad y dedicación notables. Pero luego hizo una pausa y dijo que, ocasionalmente, muy raramente, los jueces se encontraban con una actuación que trascendía la competencia, que se convertía en algo más cercano al arte. La sala quedó en silencio mientras todos presentían lo que se avecinaba. Michael Chen anunció que el ganador del primer lugar, por decisión unánime de los 5 jueces, era Marcus. El público estalló en aplausos una vez más, incluso más fuertes que antes. Los compañeros concursantes de Marcus se unieron a la celebración, reconociendo que habían estado presentes para algo histórico. Mientras Marcus se dirigía al escenario para recibir su premio, Michael Chen hizo algo inusual. En lugar de simplemente entregar el trofeo, preguntó si podía hablar con el público sobre la actuación de Marcus. La sala se quedó en silencio, y el director comenzó a explicar qué hacía que la interpretación de Marcus fuera tan especial. Habló de técnica y musicalidad, del dominio técnico que Marcus había demostrado, pero, más importante aún, habló de la autenticidad emocional de la interpretación. Marcus, según dijo, tocaba la música como debía ser tocada, con total honestidad y vulnerabilidad. No se escudaba en la técnica ni intentaba impresionar con alardes. Simplemente abría su corazón y compartía la belleza que encontraba en las notas de Beethoven. Entonces, Michael Chen dijo algo que cambiaría la vida de Marcus para siempre. Anunció que quería invitarlo personalmente a actuar como solista invitado con su orquesta sinfónica en la próxima temporada. El público quedó boquiabierto ante el anuncio. Tales invitaciones rara vez se extendían a profesionales adultos, y mucho menos a concursantes de 11 años. Era un honor y una oportunidad extraordinarios. Marcus estaba de pie en el escenario sosteniendo su trofeo, tratando de asimilar lo que acababa de oír. Actuar con una orquesta sinfónica de verdad, tocar frente a miles de personas.
Parecía un sueño demasiado maravilloso para ser real. Pero Michael Chen le estrechaba la mano, lo felicitaba y le aseguraba que la invitación era auténtica. Tras bambalinas, después de la ceremonia, Marcus estaba rodeado de admiradores. Tal vez, Marcus estaba rodeado de personas que le deseaban lo mejor. Directores musicales de prestigiosos conservatorios querían hablar sobre su futura formación. Periodistas solicitaron entrevistas. Otros pianistas querían conocerlo y felicitarlo. A pesar de todo, Richard se mantuvo cerca, protegiendo a Marcus para que no se sintiera abrumado y permitiéndole disfrutar de su momento de triunfo. Una persona que se les acercó fue particularmente interesante. Se trataba de una mujer de unos 60 años llamada Dra. Patricia Morrison, directora de un programa de música especializado para jóvenes músicos con talento. Su programa era conocido por cultivar el talento de los prodigios protegiendo su infancia, equilibrando la formación musical intensiva con el desarrollo normal. La actuación de Marcus la había impresionado tanto que quería ofrecerle una beca completa para su programa. La doctora Morrison explicó que su escuela era diferente de los conservatorios típicos. No se centraban solo en formar intérpretes. Formaban músicos completos que comprendían la teoría musical, la composición, la historia y varios instrumentos. Creía que el talento de Marcus merecía este tipo de educación integral. Además, tenía experiencia trabajando con estudiantes con discapacidades y confiaba en que podrían brindarle a Marcus el apoyo que necesitaba. Sarah y Richard escucharon atentamente la presentación de la doctora Morrison. El programa sonaba maravilloso, pero implicaría un gran cambio de vida. La escuela estaba ubicada a varios estados de distancia, y aunque ofrecían alojamiento para los estudiantes, eso significaría que Marcus viviría lejos de casa la mayor parte del año. A Sarah le dolía el corazón al pensar en separarse de su hijo, pero también reconocía que podría ser una oportunidad increíble para su desarrollo. Decidieron no tomar ninguna decisión de inmediato. Marcus aún estaba asimilando su victoria en la competencia y no querían precipitarse. La doctora Morrison lo entendió y les dio su información de contacto, animándolos a visitar la escuela y ver el programa de primera mano antes de decidir. La invitación para tocar con la Orquesta Sinfónica de Michael Chen tenía una fecha 6 meses después. Esto le dio a Marcus tiempo para prepararse para la que sería su primera gran actuación profesional. Michael Chen sugirió que interpretaran el concierto para piano N-2 de Rachmaninoff, una de las piezas más queridas y exigentes del repertorio pianístico. Cuando Richard escuchó la selección, tuvo sentimientos encontrados. El segundo concierto de Rachmaninoff era una obra monumental que requería una tremenda habilidad técnica, resistencia física y una interpretación musical madura. Los pianistas profesionales pasaban meses preparándose para las interpretaciones de este concierto. Pedirle a un niño de 11 años que lo aprendiera y lo interpretara con orquesta parecía casi imposible, pero Marcus estaba entusiasmado con el reto. Se había enamorado de la música de Rachmaninoff, de las melodías arrolladoras y las ricas armonías que creaban una profundidad emocional tan grande. La pieza le parecía adecuada. ¿Cómo? Como si lo hubiera estado esperando para que lo descubriera. Richard vio la emoción en el rostro de su alumno y decidió confiar en el instinto de Marcus. La preparación para la presentación orquestal ocupó los siguientes meses. Richard contactó a Michael Chen para coordinar los horarios de ensayo y hablar sobre la interpretación. Marcus practicó el concierto constantemente, aprendiendo no solo su propia parte, sino también estudiando la partitura orquestal, para comprender cómo encajaban todas las partes. Aprender un concierto para piano presentaba desafíos únicos para Marcus. A diferencia de las piezas para piano solo, donde lo controlaba todo, un concierto requería coordinación con docenas de otros músicos. Necesitaba seguir el tempo del director, dejar espacio para los solos de la orquesta y sincronizar sus entradas a la perfección.
Richard trabajó extensamente en el desarrollo de la capacidad de Marcus para escuchar y responder a la orquesta que lo rodeaba. Utilizaron grabaciones para practicar, reproduciendo pistas orquestales mientras Marcus interpretaba la parte de piano. Richard ayudó a Marcus a comprender la estructura de la pieza, explicándole cuándo la orquesta tocaría fuerte y cuándo suave, cuándo tocarían juntos y cuándo Marcus estaría solo. Marcus asimiló toda esta información con su característica rapidez de comprensión. A medida que se acercaba la fecha del concierto, este comenzó a generar gran expectación. En el mundo de la música clásica, la noticia de que un pianista ciego de 11 años interpretaría el segundo concierto para piano de Rachmaninoff con una importante orquesta sinfónica atrajo la atención de críticos musicales y periodistas de todo el país. Algunos estaban entusiasmados por presenciar lo que prometía ser un evento extraordinario. Otros se mostraban escépticos, preguntándose si se trataba de una estrategia publicitaria que comprometería los estándares artísticos. El escepticismo preocupaba más a Richard que a Marcus. El niño tenía una notable capacidad para ignorar la negatividad y concentrarse en la música misma. No actuaba para demostrar nada a los críticos ni a los escépticos. Actuaba porque amaba la música y quería compartir ese amor con cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Una semana antes del concierto, Marcus y Sarah viajaron a la ciudad donde tenía su sede la orquesta. Asistieron a los ensayos, lo que le dio a Marcus la oportunidad de trabajar con la orquesta completa por primera vez. Cuando subió al escenario para ese primer ensayo, rodeado de músicos profesionales con sus instrumentos en mano, sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Michael Chen le dio una cálida bienvenida a Marcus y le presentó a los miembros de la orquesta. Entonces comenzaron a trabajar. Desde los primeros compases, cuando el piano entra tras la introducción orquestal, quedó claro que algo especial estaba sucediendo. Los músicos de la orquesta estaban asombrados por la naturalidad con la que Marcus trabajaba con ellos. Muchos se habían mostrado escépticos sobre la idea de tocar con un solista tan joven, especialmente uno que era ciego, pero el talento musical de Marcus los conquistó de inmediato. Respondía a las indicaciones de Michael Chen a través de los sutiles cambios en el sonido de la orquesta. Tenía el oído tan afinado que podía percibir las intenciones del director reflejadas en la forma de tocar de los músicos. Durante un descanso del ensayo, varios miembros de la orquesta se acercaron a Marcus para decirle lo mucho que estaban disfrutando trabajando con él. La directora, una mujer que había tocado con innumerables solistas a lo largo de sus 30 años de carrera, le dijo a Marcus que su interpretación del movimiento lento era una de las más hermosas que jamás había escuchado. Sus palabras hicieron que a Sarah se le llenaran los ojos de lágrimas mientras observaba desde su butaca. El concierto estaba programado para un sábado por la noche, y a mediados de semana, todas las entradas se habían agotado. La gente viajaba desde estados vecinos para asistir, con curiosidad por presenciar lo que se había descrito como un evento musical potencialmente histórico. La sala de conciertos añadió asientos adicionales e hizo arreglos para transmitir en vivo la presentación para aquellos que no pudieran asistir en persona. Richard llegó 2 días antes del concierto para apoyar a Marcus durante los preparativos finales. Asistió a los ensayos, ofreciendo sugerencias ocasionales, pero sobre todo observando con orgullo cómo su alumno trabajaba con la orquesta. Marcus había crecido mucho en los 3 años transcurridos desde aquella primera sesión de práctica. Ya no era solo un niño talentoso. Se estaba convirtiendo en un verdadero artista. La noche anterior al concierto, Marcus no pudo dormir. No por nerviosismo, sino por la emoción. Estaba tumbado en la cama del hotel, repasando mentalmente todo el concierto, escuchando a la orquesta en su mente, sintiendo las teclas bajo sus dedos. Era el momento más importante de su vida hasta el momento, y quería estar completamente presente en cada segundo. El sábado llegó con un tiempo perfecto, como si el universo mismo estuviera colaborando en la ocasión. Durante todo el día,
Marcus se mantuvo tranquilo y concentrado. Comió algo ligero, dio un breve paseo con su madre y descansó por la tarde. Richard pasó a ver cómo estaba y hablaron de cualquier cosa menos de la próxima actuación. Ambos sabían que Marcus estaba tan preparado como podía. Tal vez. Al caer la tarde, Marcus se vistió con el traje formal de concierto que le habían confeccionado especialmente. El smoking negro lo hacía parecer mayor de sus 11 años, más un artista profesional que un niño. Sara lo ayudó con la pajarita. Le temblaban ligeramente las manos. Estaba más nerviosa que su hijo, preocupada por todo lo que pudiera salir mal, incapaz de relajarse a pesar de la calma de Marcus. Llegaron a la sala de conciertos 2 horas antes de la función. Marcus se dirigió al camerino mientras los músicos de la orquesta calentaban y se preparaban. Michael Chen se acercó para hablar con Marcus por última vez, no para darle instrucciones ni consejos, sino simplemente para decirle al niño el honor que sentía al dirigir aquella actuación. Le dijo que, pasara lo que pasara en el escenario, Marcus ya había demostrado ser un músico excepcional. A medida que el público comenzaba a llenar la sala de conciertos, se palpaba una energía electrizante en el ambiente. La gente tomó asiento con expectación, leyendo sus programas y comentando la historia de Marcus con sus vecinos. Críticos musicales de importantes periódicos y revistas habían viajado para asistir, con sus libretas preparadas. La transmisión en directo había atraído a miles de espectadores en línea de todo el mundo. Entre bastidores, Marcus podía oír a la orquesta afinando sus instrumentos, los sonidos aleatorios organizándose gradualmente en armonía. Escuchó al oboe dando la afinación a los demás instrumentos, un ritual que se había repetido antes de innumerables conciertos a lo largo de la historia. Se sentía conectado con esa historia, con todos los músicos que habían estado entre bastidores antes de importantes actuaciones, sintiendo la misma mezcla de emoción y nervios. Richard encontró a Marcus sentado en silencio, con las manos entrelazadas en el regazo y una expresión serena en el rostro. Richard se sentó a su lado y le puso la mano en el hombro. Le dijo a Marcus que lo había visto crecer desde un niño que apenas alcanzaba los pedales hasta convertirse en un artista listo para actuar en uno de los grandes escenarios del mundo. Independientemente de lo que sucediera esa noche, Richard dijo estar orgulloso de Marcus, no solo como maestro, sino como persona que había aprendido tanto de su alumno. El regidor llamó a la puerta para indicar que era el momento. Marcus se puso de pie, respiró hondo y sonrió a Richard y a su madre. Les dijo que no se preocuparan, que estaba listo, que esto era por lo que había estado trabajando durante años. Luego caminó hacia la entrada del escenario, guiado por la mano del regidor en su codo. Las luces de la sala se atenuaron y el público guardó silencio. Michael Chen subió primero al escenario, agradeciendo los aplausos del público antes de tomar su posición en el atril. Luego anunciaron a Marcus, quien subió al escenario entre atronadores aplausos. El público se puso de pie incluso antes de que tocara una sola nota, conmovido por la valentía de este joven ciego que estaba a punto de intentar algo tan ambicioso. Marcus sintió la calidez de los aplausos mientras se dirigía al piano. Se sentó en el banco, ajustó ligeramente su posición y apoyó las manos sobre las rodillas, esperando a que el público se calmara. La sala se fue silenciando gradualmente hasta que se oyó la tos nerviosa de alguien desde el balcón. Michael Chen alzó la batuta y la orquesta comenzó. El inicio del segundo concierto para piano de Ramanov comienza con la orquesta sola, creando tensión y estableciendo los temas antes de que entre el piano. Marcus permaneció inmóvil, escuchando con atención, sintiendo cómo la música lo envolvía. Conocía cada nota que tocaba la orquesta, pues había estudiado la partitura con tanto cuidado junto a Richard. Entonces llegó su momento. La primera entrada del piano en este concierto es dramática e importante, marcando la pauta para todo lo que sigue. Las manos de Marcus se posaron en las teclas y comenzó a tocar. Sus acordes iniciales fueron potentes y seguros, perfectamente sincronizados con la orquesta.
El equilibrio entre el piano y la orquesta era ideal. Ninguno eclipsando al otro, sino trabajando juntos para crear algo mayor de lo que cualquiera de ellos podría lograr por separado. A medida que avanzaba el primer movimiento, Marcus y la orquesta se movían como uno solo. Los famosos temas del concierto resonaron en la sala, y las apasionadas melodías de Rachmaninoff conmovieron a todos los presentes. Marcus tocó con maestría técnica, pero también con una profunda comprensión emocional. Había convivido con esta música durante meses, y ahora compartía todo lo que había descubierto en ella. El primer movimiento concluyó con brillantes florituras del piano, y el público quiso aplaudir, pero se contuvo, sabiendo que en una obra de varios movimientos, los aplausos debían esperar hasta el final. En cambio, se oyeron suspiros de admiración y palabras susurradas de asombro. Comenzó el segundo movimiento, y aquí es donde Marcus demostró verdaderamente su maestría. El movimiento lento del segundo concierto de Rachmaninoff es una de las piezas musicales más bellas jamás escritas. Una canción de amor sin palabras. Marcus la interpretó con tal ternura y profundidad de sentimiento que la gente en la sala sintió lágrimas correr por sus mejillas. No se trataba solo de un niño tocando notas. Era un alma que hablaba directamente a otras almas a través del lenguaje universal de la música. Sara, sentada en primera fila, lloraba, en silencio mientras escuchaba a su hijo volcar su alma en la música. Pensó en todos los desafíos que habían enfrentado, todas las puertas que se les habían cerrado, toda la gente que había dicho que era imposible. Y sin embargo, ahí estaba Marcus, no solo triunfando, sino creando una belleza que conmovió a cientos de personas hasta las lágrimas. Richard estaba sentado junto a Sara, experimentando emociones que no podía definir con exactitud. Orgullo, sin duda, pero también gratitud y humildad. Había tenido el privilegio de guiar este talento extraordinario, pero sabía que el don de Marcus provenía de algo más allá de la enseñanza. El niño tenía algo innato, algo precioso que Richard simplemente había ayudado a cultivar y proteger. El tercer movimiento estalló con energía, el tempo aumentando a medida que la música de Rachmaninoff se encaminaba hacia su triunfal conclusión. Los dedos de Marcus recorrían las teclas con una velocidad y precisión deslumbrantes. Las exigencias técnicas de este movimiento son enormes, requiriendo una tremenda resistencia física y una gran concentración mental. Marcus poseía ambas. Su preparación se evidenciaba en cada pasaje ejecutado a la perfección. La orquesta igualaba su energía, los músicos inspirados por la apasionada interpretación del joven solista. Michael Chen dirigía con gestos animados, su rostro reflejando la alegría que sentía al formar parte de este momento tan especial. La música crecía y crecía, la tensión aumentaba a medida que el concierto se acercaba a sus compases finales. Entonces llegó el final, los últimos acordes potentes que llevan el concierto a su conclusión. Marcus y la orquesta los interpretaron con perfecta precisión. Y cuando el sonido final se desvaneció en el silencio, la sala estalló en júbilo. La ovación fue instantánea y abrumadora. El público, de pie, aplaudía, vitoreaba, algunos incluso gritaban palabras de elogio. Marcus se puso de pie, hizo una reverencia y los aplausos se hicieron aún más fuertes. Michael Chen se acercó y le estrechó la mano, luego indicó a la orquesta que se pusiera de pie y saludara también al público. Los músicos se pusieron de pie, pero también aplaudían, aplaudiendo a Marcus, conscientes de haber presenciado algo verdaderamente extraordinario. La ovación se prolongó durante casi 10 minutos. Marcus hizo varias reverencias, y cada vez que lo hacía, el entusiasmo del público parecía renovarse. Los críticos musicales, que habían acudido preparados para escribir reseñas profesionales y mesuradas, se encontraron de pie, contagiados por la emoción del momento.